Que la paz de Dios y su gracia sea con todos vosotros. Hoy en este día voy a comentarles con ustedes un lugar no muy agradable en que Dios no lo hizo para el hombre, pero muchos hombres están yendo a ese lugar. Han encontrado un camino espacioso, han encontrado a muchos y ellos creen que van por un camino correcto, pero al final se van a dar cuenta que es un camino de perdición y de muerte eterna. Ese lugar es un lugar de tormento, es el infierno. Cuando el judío, antes de la venida de Jesús, para ellos, el Seol era el lugar donde iban todos los muertos. Pero ahí en el Seol había dos partes. Una parte donde iban los malvados, los impíos, los que no creían en Dios. Y el otro lugar, los bienaventurados, los santos, los que creían en Dios y obedecían a Dios. Y como les dije, ese lugar de tormento no fue hecho para el hombre, fue hecho para el diablo y sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Y voy a hablarles hoy de la parábola que está ahí en el libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Y vamos a ver en el primer punto dos hombres en diferentes condiciones. Lucas 16, versículo 19. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Nos habla de un hombre rico y que nos dice que se vestía de púrpura y de lino. En el otro lado había un hombre, un mendigo, que se llamaba Lázaro. Un mendigo que lo único que él quería, este hombre, es de que se conformaba con las migajas que caían de la mesa, del banquete que hacía aquel hombre rico. En aquel tiempo no había cuchillos, no había tenedores como los de hoy. Entonces la manera en que estos hombres se limpiaban las manos, tomaban pan duro y se lo raspaban con las manos, y esas migajas que caían al suelo, eso es lo que quería este hombre, este mendigo Lázaro. Ahora, este hombre rico, algunos le dicen, y yo he escuchado porque me han dicho, su nombre es Dives con D. No, este hombre no nos da el nombre. La palabra Dives viene del latín, que quiere decir rico, y por lo tanto no es el nombre de él. Es un hombre rico, y este hombre nos dice cómo se vestía. Ahora, el ser rico o el ser pobre, cualquiera de los dos puede ir al cielo. El hombre rico y el hombre pobre también pueden ir al infierno los dos. Todo depende de lo que hay en su corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice: sobre toda cosa bien guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida y la muerte. La razón de este hombre, como va a ser más adelante, es lo que había en su corazón. El Señor dijo en Mateo 19, 24: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lo que Jesús quiso decir con esto, primeramente quiero decirle, esta figura retórica se llama hipérbole. Hipérbole quiere decir hacer una exageración para atraer a la gente. Entonces, esto fue lo que estaba tratando de decir Jesús. No que entrara el camello por el ojo de la aguja, sino lo que estaba tratando de decir, que si la persona confiaba en sus riquezas para entrar al reino de Dios, eso era imposible.
Entonces nos dice cómo se vestía este hombre: de púrpura y lino fino. La púrpura, aquella ropa se teñía con un color rojo. Era algo muy caro. Era ropa para príncipes, era ropa para los ricos. Y el lino también era una ropa costosa que solamente los hombres ricos y los príncipes los usaban. Quizás alguien va a decir, sí, los levitas usaban púrpura. Sí, claro, porque ellos son hijos de Dios y están al servicio de Dios. Pero hablando del mundo natural, esta persona vestía con esas ropas, y no es pecado y no es malo. Si él se podía vestir con esas ropas, con un dinero que se había ganado honestamente, no era pecado. El hacer banquetes con esplendidez, que quiere decir resplandecientes, tampoco es pecado. Él podía hacerlo si tenía los medios para hacerlo. Claro que aquí nos dice que era rico. Pero la razón de que este hombre, vamos a ver más adelante, de que no entró al reino de los cielos, es por un corazón endurecido, que no tuvo misericordia. La palabra hebrea para misericordia es chesed, y chesed quiere decir amor abundante. Este hombre no tuvo amor, no tuvo bondad, no tuvo compasión por el mendigo. Entonces el pecado de este hombre fue un corazón endurecido, de que no tuvo misericordia por el necesitado. La palabra de Dios nos dice en primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces vemos ahí, si este hombre no tuvo amor, no tuvo compasión por aquel mendigo, no conocía a Dios. Y por lo tanto, esa es la razón de que este hombre, vamos a ver más adelante, que se encontraba en el Hades. Una de las cosas que hace a la gente, el amor al dinero, hace que muchos se extravíen. El amor al dinero, no el dinero, el amor. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10 dice, el amor al dinero, la codicia, es lo que hace que se extravíen muchos. Extraviarse quiere decir, se conducen, se descaminan, se desvían hacia el error. Esto es lo que pasó con este hombre. El segundo punto, vamos a ver versículos 20 y 21. Se puede ser pobre, pero es hermoso ante Dios. Versículos 20 y 21. Dice, 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Vemos lo que había en aquel hombre. Había tanta necesidad. Había alguien que tenía misericordia de este mendigo y lo llevaba y lo ponía ahí en la puerta de la casa del hombre rico, o del palacio, si era palacio, para ver si le daban algo de comer. Pero este hombre, vemos que era puesto ahí. Era un hombre mendigo, un hombre que necesitaba de comer, un hombre que estaba enfermo, un hombre que tenía llagas. Era un hombre que tenía gran necesidad, un hombre que estaba sufriendo. Y estaba sufriendo no porque haya hecho males, no, porque así fue el destino de este hombre. Pero este hombre se conformaba solamente, como vamos a ver más adelante, con las migajas que caían de la mesa. La palabra mendigos en el griego es tochos, con P, tochos.
que quiere decir menesteroso, pobre, indigencia total. En otras palabras, el único que le podía ayudar era Dios. Y cuando iba a esa puerta esperaba que estos hombres, cuando se limpiaran sus manos con aquellos pedazos de pan duro, cuando menos aquellas migajas las pudiera recoger. Pero ni siquiera eso. La alma de Lázaro era una joya preciosa para Dios, aunque estuviera en un estuche de un hombre con llagas, un hombre en adversidad, un hombre en aflicción, pero era una joya para Dios. Este hombre, como les digo, venían los perros y le lamían sus llagas. Eran los únicos que se acercaban. Y venían para lamerle esa llaga. El deseo de Lázaro solamente era el anhelo. Se conformaba con aquellas migajas, pero ni así le ofrecía. El tercer punto que voy a hablar hoy: murieron los dos hombres, el hombre rico y Lázaro el mendigo. Murieron y sus destinos fueron diferentes. Versículo 22 al 24. Dice el 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Veamos este versículo 22. Mueren los dos, y entonces Lázaro el mendigo nos dice: Dios envió a sus ángeles para que lo llevaran al seno de Abraham. Y como he dicho anteriormente en otros mensajes, el seno de Abraham es el paraíso. Ahí estaba el espíritu y el alma de este hombre, gozando de las promesas de Dios. Y vemos ahí que Dios envía a sus ángeles para que lo lleven a ese lugar. El nombre de Lázaro significa: Dios es mi ayuda. Y fue la ayuda de él, porque Lázaro nunca abandonó a Dios, y por lo tanto Dios nunca lo abandonó a él, aunque él recibió males en esta tierra, pero ahora se encontraba gozando de las bondades, de las promesas de Dios que le ofrece a sus hijos. Y dice ese versículo 22: y murió también el rico y fue sepultado. Lo único que nos dice: murió y fue sepultado. Fue todo. Ahora, en el versículo 23 nos dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Muere el hombre rico. Y entonces fue a la presencia de Dios, porque después de muerto hay juicio. Y entonces este hombre fue a ese lugar de tormento y de sufrimiento. Ahí estaba en el Hades. Y como he dicho también anteriormente en otros mensajes, el Hades, el tiempo después de la primera venida de Cristo, es el lugar donde van las almas y el espíritu de los que son condenados eternamente. Van a ese lugar de tormento y de sufrimiento eterno. Allí se encontraba este hombre. Estaba siendo afligido. Y dice que vio de lejos a Abraham y vio a Lázaro ahí en el seno de Abraham. Vio ahora este hombre lo que estaba sufriendo él y lo que estaba viviendo Lázaro, aquel hombre rico, aquel mendigo por el cual el hombre rico nunca se preocupó, nunca tuvo misericordia de él,
no tuvo compasión. Y como les digo, este hombre fue a ese lugar de tormento no tanto por lo que hizo él, sino por lo que no hizo. ¿Qué fue lo que no hizo? Tener compasión, tener amor por el necesitado. Por eso nos dice en 1 Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Todo aquel que es nacido de Dios, conoce a Dios. Porque Dios es amor. Pero el que no ama, no ha conocido a Dios. Y por lo tanto, no tiene una relación con Dios. Y cuando muere en ese estado, ese es el lugar a donde va. Entonces dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro el mendigo. Y le dice el versículo 24. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua. Al decirle Padre Abraham, está diciendo que este hombre era un judío. Era hijo de Abraham por nacimiento, por ser judío, por ser descendiente del pueblo de Israel, ser descendiente de Abraham. Y le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Ahora él pide compasión cuando él no tuvo por aquel mendigo, cuando lo ponían ahí en la puerta de su casa o de su palacio. Vemos ahí la deplorable condición en que se encontraba este hombre. Y entonces estaba sufriendo un dolor intenso, sufriendo tormentos. La llama es ante todo símbolo de remordimiento del rico, que sabe que fue conducido de esa forma a ese lugar por no haber tenido compasión. Su petición es: ten misericordia. Y la palabra de Dios nos dice en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia será aquel que no hiciere misericordia. Estimado amigo, estimado hermano, si tú no tienes misericordia de tu prójimo, si no tienes compasión, tú vas a ser culpable también. Hay una escritura que nos habla en Ezequiel capítulo 3, donde Dios le dice a Ezequiel que si él no amonestaba al pueblo de Israel, si no lo apercibía, si no le advertía de que tenía que convertirse de sus malos caminos, el impío iba a morir por causa de su pecado. Pero Ezequiel dice: de ti demandaré la sangre de él y no le avisaré. Lo mismo va a suceder si nosotros no tenemos compasión. Dios nos ha dicho a nosotros ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si nosotros sabemos de personas que no han entregado su vida a Jesús, nuestros familiares, nuestras amistades, vecinos, compañeros de trabajo o de personas que conocemos, si nosotros no le avisamos, le advertimos de que si ellos siguen en esos malos caminos, el fin de ellos va a ser su perdición, el Señor va a demandar la sangre de nosotros. Entonces vemos, el hombre rico le rogó a Abraham atenuar los tormentos que padecían. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, le decía este hombre. Y voy a pasar al cuarto punto. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Abraham. Ahí en el versículo 25. Padre Abraham, le dijo este hombre,
Y Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora ese es consolado aquí y tú atormentado. La palabra acuérdate en el griego quiere decir haz memoria. Haz memoria cuando tú viviste allá en la tierra. Tú tuviste bienes. Tú tenías tantas cosas que te dio, muchos dones que recibiste. Y sin embargo, fuiste un mal administrador de ellos. Acuérdate. Acuérdate lo que recibiste. Haz memoria. Todas esas cosas que tú recibiste fueron dones materiales dados por Dios. Y quiero decir algo. La palabra de Dios nos dice que las riquezas y la gloria proceden de Dios. Lo dice ahí la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, en versículo 12. Proceden de Él. Los bienes materiales que Dios nos da a nosotros proceden de Él. Y proceden de Él. Y nosotros nos son dados por medio de nuestro trabajo cuando es honesto. Cuando es honesto no viene de parte de Dios. Entonces nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Y un día Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a decir, ¿qué hiciste con los bienes que yo te di? ¿Fuiste buen administrador o fuiste mal administrador? Y ahora es lo que le estaba pasando a este hombre. Ahora este hombre le vienen males. Sí. Le vienen tormento, sufrimiento por toda la eternidad. Y dice Abraham, Lázaro tuvo males allá en la tierra, pero ahora es consolado aquí. Ahora las cosas cambian. Y Lázaro fue al seno de Abraham, no por ser pobre, no por ser mendigo, sino porque creyó y confió en Dios. Él confió en Dios. Y vemos que Abraham nunca le dijo a este hombre, nunca le reprochó. Oye, pues, mira, ahí estaba en la puerta de tu casa, porque no tuviste compasión. Ahora él está gozando de todas las promesas que yo ofrezco a mis hijos. El autor de la obra Divina Comedia, Dante Alighieri, dice que puso un cartelón de la siguiente manera. Dice, sobre la puerta del infierno, dejar toda esperanza los de aquí entran. Aquel que ya entró y que está en el infierno, ya no hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. Algunos dicen y creen que después de la muerte hay oportunidades, que hay reencarnación. No, la palabra de Dios es bien clara, dice, como está establecido por Dios, como está establecido para los hombres, Dios ha establecido, muere una vez el hombre y después a juicio. Ya no hay oportunidad. Este hombre estaba ahí y iba a estar, y ahí va a estar por toda la eternidad. Para terminar, quiero decir lo siguiente. Hay que tomar muy en serio estas palabras. El infierno es real, no es cosa de juego. El sufrimiento en este lugar es terrible, o debe ser terrible, y no hay necesidad que tú vayas a ese lugar. Pues Dios ha proveído para ti una vía de escape, para que no vayas a ese lugar. Y esa provisión es Jesucristo. Dios no hizo este lugar para los hombres, como ya lo he dicho. Lo hizo para el diablo y sus ángeles rebeldes. Este hombre
Tenía los suficientes medios para ayudar al hombre necesitado. Pero cuando no se tiene una relación con Dios por medio de Jesucristo, no se conoce el amor. Y Dios dijo en su palabra. Recuerdo cuando lo que dice la palabra de Dios, cuando iban a ungir, Samuel iba a ungir a David. Samuel al ver al primer hijo de Isaí, pensaba que ese era el ungido. Y Dios le dijo, el hombre ve lo que está delante de él, pero yo veo el corazón. Este hombre, vemos nosotros, no tenía amor. Nosotros como creyentes tenemos que hablarle a la gente, hablarle de Cristo, decirles que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí va a tener vida eterna. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino hacia el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. El infierno debe ser un lugar terrible. Nosotros quizás en la televisión hemos visto cuando un volcán hace erupción, cómo sale esa lava hirviendo. Pues el infierno es más que eso. Hoy, en este día, yo te preguntaría, ¿te gustaría ir a ese lugar? Quizás me digas, no. Y si me dices que no, quiero decirte algo. Hoy es tu oportunidad para que te salves de ir a ese lugar. ¿Qué es lo que qué es lo que tienes que hacer? Solamente repetir la siguiente oración. Señor Jesús, yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día y estás vivo y que en la cruz del Calvario cargaste con todos mis pecados y ahí pagaste mi redención, mi rescate. Ahí hiciste la obra de expiación. Ahora, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por ellos. Y en este momento, abro mi corazón para que entres a Él, para que seas el Señor y Salvador de mi vida. Y gracias por darme al Espíritu Santo. Solamente te pido, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a poder vivir una vida en obediencia a tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Si usted desea saber más, puede contactarnos con nosotros al teléfono área 512, número 679-8071, o al correo pastorignaciogarcia@yahoo.com. O si usted hizo esta oración, llámenos a este teléfono o a este correo, y que la paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes.